De vez en cuando es bueno chequearse temprano, a ver cómo anda de las neuronas uno. No sea que le estén patinando las coordenadas. Es decir, que no te agarre la chochera, que no te agarre la vejestad. O sea, es muy importante mantenerse lúcido, porque como la tarea que estamos haciendo requiere de un equilibrio, y de vez en cuando uno, cuando ya dio el viejazo, y no llega a los decibeles. Por eso es bueno chequearse de vez en cuando. Bueno, ahora vamos a hacer el video. Y claro, el tema de hoy es un tema bastante interesante porque por curiosidad y por responsabilidad y por observar detenidamente qué nos depara el porvenir. O sea, estamos observando Bolivia, la experiencia de Bolivia. Nunca un golpe de Estado duró tan poco tiempo. O sea, eclipsó todo, se malogró, como dicen por ahí. Nunca un golpe de Estado se malogró en menos de un año y que vuelva supuestamente todo a la normalidad previa, cosa que lo dudo profundamente, a pesar de que todas las evidencias muestran como que va a volver Evo Morales o sea, su sistema, su forma de gobierno, otra vez a tomar las riendas de Bolivia. Un tema curioso porque involucra implícitamente el destino de toda Latinoamérica. Depende de la reacción del imperio y de los intereses que llevaron a ese acontecimiento que se produjo como una sucesión, ya lo hemos hablado, de acontecimientos similares en varios países de América y que este último se haya abortado tan prematuramente. Es un tema que no solo que despierta la curiosidad, sino que proporciona realizar un análisis que quizá no estemos acertados, pero es preferible avanzar sobre una hipótesis que tragarse ya como un hecho consumado. Vamos a conversar del tema. Por supuesto que analizado desde la simpleza, desde lo común, de lo natural, este es un hecho inédito. Pero si es un hecho inédito, tratándose de la envergadura y la importancia que el acontecimiento tuvo, o sea, el fundamento de cambiar un gobierno constitucional por un golpe de Estado no es un hecho irrelevante, es un acontecimiento que tiene un proceso que culminó en eso, pero el proceso donde se inició y quiénes fueron los verdaderos protagonistas y qué intereses fueron los que movieron eso. O sea, Bolivia estaba en un auge de crecimiento en todos los órdenes y entonces el hecho de abortar un proceso constitucional y dar un golpe de Estado violento donde intervienen los militares. O sea, la fuerza militar, si movés un regimiento, si movés un poder militar, si movés las Fuerzas Armadas, quiere decir que las Fuerzas Armadas son, sí, la guardia pretoriana de un intento cualquiera, absurdo, pero ¿qué intereses movieron a no fue un hecho direccionado por las Fuerzas Armadas, porque hubiera surgido un líder, un conductor, una persona que hubiera tomado el comando de la accionar. No, ellos hicieron el golpe, hicieron el trabajo sucio. Y entonces después desplazaron quién sabe quiénes, una mujer, aparentemente una intrascendente pobre diabla ahí que no hizo más que papelones, pero estuvo en peligro la vida del presidente. Si no interviene México y la Argentina, sobre todo México que mandó un avión militar y con una cantidad de inconvenientes, si no hubiesen intervenido tan aceleradamente, no sé si Evo Morales hubiera contado el cuento. Entonces todo eso son cosas que realmente escapan de lo común, de lo simple, y que uno dice, bueno, muy bien, si eso pasó, ¿y por qué ahora le ofrecieron ir a elecciones y le van a entregar el gobierno? Le van a entregar el gobierno
a Evo Morales o a la gente que él desplazó? ¿Y cómo se cocina eso? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo procesa el problema el apoyo de la OEA, Organización de Estados Americanos? ¿Cómo lo procesa? Entonces ese es un tema serio porque, bueno, vamos a conversarlo más adelante. Por lo visto, aquí intervinieron un montón de protagonistas y esos protagonistas no son cualquier cosa. O sea, no se mueve un continente y sobre todo una pieza clave dentro del continente, porque el gobierno de Evo Morales era una pieza clave dentro del contexto, así gratis y sin trascendencia, sin indicar que había tomado una decisión fundamental. Entonces ahora se supone que volverá todo a la normalidad. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el operativo que va a resolver o va a intervenir la banca, la sociedad civil, los partidos políticos? O sea, se ataron todos y se abrazan y ya aquí no pasó nada. ¿Y qué va a hacer ya dijimos, los militares quedan en una situación asquerosa? O sea, ¿con qué cara? Esa gente no puede seguir ahí. ¿Y quién va a venir a reemplazar el poder militar? O sea, que aseguren la institucionalidad. ¿Quién? ¿Los mismos? ¿Los que estaban antes? ¿Los que estaban con Evo Morales, que lo traicionaron? O sea, va a haber un problema muy grande ahí. Entonces, las organizaciones sindicales, que son poderosísimas en Bolivia, o sea, la sociedad civil tan dividida, una sociedad civil, porque una parte el nativo, el indígena, el originario, por una parte que es la gran mayoría, y por la otra la sociedad paqueta. Y ya viene todo, ahora entra Morales y vuelve todo normal. Y el contexto internacional, ¿cómo lo procesamos? ¿Cómo se procesa? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la explicación que viene? Ya están pidiéndole un juicio al director de la OEA, ya el candidato triunfante de las elecciones ya está pidiéndole un juicio a Almagro, el uruguayo que se abrazó al golpe, a los golpistas. Y no es una cosa simple de resolver con voluntad. Acá hay grandes intereses, indefectiblemente. Entonces, ¿qué hace uno? Porque esta es una especulación de buena fe. O sea, queremos saber de qué se trata. O sea, esto es inédito, como dije al principio. Y si es inédito, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿quiénes están involucrados? ¿Ha habido una negociación al alto nivel? ¿Habrá habido una negociación por acuerdos o acomodos estratégicos de un alto nivel que nosotros no terminamos de concebir? O sea, que no lo podemos imaginar ni suponer. Porque el hecho de bajar la guardia, el invasor, o sea, el que había producido el golpe y el descalabro de la legalidad, que ahora meta violín en bolsa y aquí no pasó nada, eso no se lo traga ni el más tonto de los tontos. Entonces, ¿estará cambiando el concepto que tiene el imperio dominante y respetable que nos conduce los destinos, querramos o no nos querramos? ¿Estará cambiando? ¿Será una anunciación? Estaremos frente a un gran cambio, pero qué maravilla, que si eso se está dando, se está cocinando, se ha llegado a esa conclusión, pues estamos extraordinariamente más que felices, porque el día que Estados Unidos, y yo lo digo esto con mucha buena fe, no te creas que abrigo ningún tipo de mezquindad. El día que Estados Unidos se dé cuenta que América Latina, que Sudamérica existe, y que nos empiecen a tener en cuenta en su proyección, ese día estamos en la gloria. ¿Por qué? Porque
Aquí hubo varios combates de frente que nos dejaron miles de muertos y no soluciones. O sea, el enfrente del comunismo de la izquierda que quiso invadir sobre Latinoamérica encontró una resistencia ciega y acendrada. Pero las consecuencias se pagaron con miles y miles de muertos y pobreza, hambre, marginación social, ignorancia, delincuencia, drogadicción, narcotráfico, contrabando, corrupción generalizada, en fin, todo eso produjo, porque la corrupción surgió violentamente en todos los órdenes en los países porque estaban apoyados por Estados Unidos los que llegaban al gobierno. O sea, no se corrompió el pueblo. Los pueblos, la gente que trabajaba no llevó millones de dólares a los paraísos fiscales. O sea, no se corrompió el pueblo, los pueblos. Al contrario, los pueblos se empobrecieron, se murieron de hambre, llegaron a la marginación, no tienen vivienda, no tienen salud, no tienen educación. Y los invadió el narcotráfico, la corrupción generalizada, el delito generalizado, el hombre, el robo, el sesgar vidas innecesariamente por la desesperación. Si Estados Unidos ahora considera de que esos 1.000 y tantos millones de habitantes que hay en el sur del continente existen y que quiere entender que hay posibilidades de hacer cosas, es maravilloso eso. Porque el día que eso ocurriese, y si está ocurriendo, qué bueno, pues estamos en la gloria, porque estamos considerando entonces que este continente que viene de continentalismo del que hablaba el maestro Perón, nuestro maestro, hablaba de continentalismo hace 50 años. Quiere decir entonces que se está produciendo un milagro. Y si esta opción que se está dando con evidencia en Bolivia marcara el comienzo de este cambio extraordinario, pues estaríamos en el mejor de los mundos. Y habría que sentarse frente a la fuerza que está determinando esa opción para agradecer y para plegarnos a eso, porque ahí está la solución de nuestros problemas, independientemente de que haya alguna gente que no lo entienda, porque es natural, hay tipos que no van a creer que nosotros estamos comprados para plegarnos a esto, al contrario, es por lo que hemos venido luchando durante 50, 60 años, así que lo nuestro no es ninguna sorpresa para nosotros. Si estas decisiones, que hasta ahora para nosotros son inexplicables, se voltearan o se dieran con una concesión de que ha llegado la hora de la armonía en el continente, de la convivencia y del desarrollo del continente, y estaríamos en el mejor de los mundos. Porque el hecho de que Bolivia haya tenido que pagar, porque ha pagado, el pueblo de Bolivia ha sido reprimido violentamente y nosotros no sabemos en la medida que la represión ha cegado vidas y que gente que estará en la cárcel y grandes dolores. Pero si ese es el precio y si hayan podido detener a tiempo esta masacre y este descontrol absurdo, estaría indicando de que hay una madurez por encima de lo que nosotros observamos, allá arriba, donde se arreglan las cosas, y que a lo mejor, ¿quién te dice que hayan intervenido factores que no son los que nosotros creemos que son los que han determinado esto? Que no sea Estados Unidos el que ha determinado esto. Eso es una cosa que también hay que tenerla en cuenta. ¿Quién te dice que Estados Unidos no sabe que la decisión ha sido aún de un nivel superior? Porque nosotros sabemos que hay un poder mundial que no es Estados Unidos, hay un poder mundial que es el poder financiero, que es el dueño de todo lo que existe. O sea, no vamos a imaginarnos fantasía, pero hay un poder que está por encima de todos los poderes políticos y sobre todo los poderes hegemónicos. Entonces, que ese poder haya llegado a la conclusión de que vamos a ocuparnos del continente y vamos a armonizar y vamos a pacificar el continente, sería
sin un avenimiento. O sea, no solamente la desgracia de la pandemia, estaríamos viviendo y sosteniendo este momento tan confuso que es el problema de la salud a nivel mundial, sino que estaríamos por lo menos siendo partícipes o testigos de un acontecimiento impensado, a pesar de que nosotros hemos venido, nosotros y miles, muchos más capaces que nosotros, hemos venido tratando de sugerir ideas que la única posibilidad realmente concreta de superar todas estas instancias de tantos desencuentros y tanta desigualdad social, política, cultural y económica se pueda resolver. Ahora, de todas maneras, aún llegándose a ese ideal, la pregunta queda todavía pendiente. Bolivia, ¿cómo va a procesar estos próximos 2 meses o 3 meses hasta que el nuevo gobierno asuma? Y entonces uno, con la inquietud contenida, pregunta, ¿va a asumir? ¿Le van a entregar el poder? ¿Cuál será el condicionamiento? ¿Qué va a pasar con la gente que estaba legalmente en el poder, en el gobierno? ¿Qué va a pasar con Evo Morales y todo el elenco que había y todos los proyectos que tenían? Y entonces uno empieza a hablar, empieza a ver la minería, el litio, el petróleo, el gas. O sea, Bolivia es un ente económico y Bolivia no es un pueblito de inditos ahí arrinconados que andan besando la Pachamama. No, Bolivia es un país que ha demostrado que es eje de... No en vano Simón Bolívar en ese lugar pensó que el sueño de su proyecto político estaba en ese lugar, en esa tierra, un centro cósmico del universo, decirlo, y posiblemente, pero Simón Bolívar, que era un avanzado, un iluminado intelectualmente y específicamente, ese país por el cual lleva su nombre, Bolivia por Bolívar, fue su sueño, que ahí estaba el centro del universo, según él. ¿Y quién te dice que a lo mejor estaba 150 años adelantado a nosotros, o 200 años? Entonces todas estas cosas a nosotros nos alegran sobremanera si Estados Unidos ha cambiado la visión y ha retomado ese camino de la conducta ecuánime, es una maravilla. Y si esa maravilla se da, pues que nosotros más felicidad pudiéramos disfrutar. Si por el contrario ha sido una fuerza superior que ha determinado esto, pues no nos sorprenden porque nosotros sabemos que esa fuerza existe, o sea que tampoco lo vamos a sorprender. Por lo tanto, nosotros que estamos atentos y vigilantes y que tenemos el pulso de América Latina diariamente, desde un punto de vista u otro, desde nuestros modestos países, con nuestra voluminosa cantidad de problemas de todo orden, sociales, políticos, económicos, culturales. O sea, nosotros tenemos problemas en serio, toda Latinoamérica. En algunos lugares se están haciendo cosas maravillosas que están direccionadas a resolver problemas, no a lograr posicionamiento político. López Obrador, por ejemplo, y yo insisto con esto porque es un ejemplo, y cuando hay ejemplos en la mano hay que usarlos. O sea, no te creas que yo estoy abonando estímulo sobre el gobierno de México porque yo estoy recibiendo beneficios o porque estoy planeando obtener algún beneficio, sino lo estoy señalando diariamente porque es un ejemplo digno de admiración, que tiene mucha importancia con nuestro futuro, con nuestro presente, con el porvenir de nuestros hijos, de nuestros nietos. Porque si América Latina retoma la senda que debió nunca perder, estamos en las maravillas de las maravillas. Y eso nos augura un futuro que hasta hoy es incierto. Por eso lo que suceda en Bolivia ahora va a ser la señal inequívoca del futuro de un continente donde vos estás incluido. O sea, vos no sos un ausente, un observador que estás ahí viendo a ver si las cosas mejoran o que no te importa lo que va a pasar en Bolivia. Bolivia en este momento es determinante
¿Cómo sigue? ¿Cómo termina? O sea, deseamos que termine en lo mejor de las mejores opciones, o sea, que no se produzca ningún desvío, porque esto indica de que a pesar del dolor de ese pueblo, puede volver a retomar la senda que no debió perder nunca. Nosotros auguramos y deseamos profundamente que ese pueblo abnegado, milenario, ancestral, donde soñó Bolívar, Simón Bolívar, donde estuvo puesta una de las mayores propuestas para este continente cuando todavía éramos colonia, nosotros tenemos augurar ansiosamente de que se llegue a buen puerto. Y que el que haya tomado la decisión, porque acá hubo una decisión, no te engañes, o sea, esto no fue producto de la casualidad, acá ha habido una decisión estratégica a muy alto nivel que mucha gente no lo va a entender nunca, y los que lo escuchen van a decir, no, este está delirando. Pero no hay tal delirio, acá hay intereses en juego que han previsto que esta actitud, que deja empantanado a un montón de gente, con las manos sucias a un montón de gente, y sobre todo sectores de la sociedad de privilegio, pero en pos de lograr la excelsitud de la convivencia. Si eso se dio, estamos orgullosamente contentos, felices, y si algo en eso que no puede ser ausencia, no puede estar ausente, le tocó a este país, a Estados Unidos, hacerlo en buena hora, ojalá que por lo menos hayan despertado a tiempo. Bueno, te dejo con la inquietud, con el deseo ferviente de que nosotros estamos ahí protagonizando las cosas, porque ya ves, no nos descuidamos en nada, estamos en todas partes, porque somos el pueblo, como te dije siempre, la curiosidad, la pregunta, eso es lo que nos hace diferentes. Nosotros somos diferentes por eso, no estamos patareando en el barro y conformándonos con estar ahí, sino que siempre buscamos allá a la lejanía, en el horizonte, la luz, el sol que está naciendo. Y vos estás ahí, por supuesto, sos el principal protagonista. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.